agrado de presentar el chocolate caliente y el vino tinto. Las cosas como deben ser. Bienvenidos. El chocolate caliente y el vino tinto. Esta vez, para este día, el tema que se va a desarrollar este día es el noviazgo. Casado sin saberlo y noviazgos que no son. El título es demasiado sugerente como para poder entenderlo a la primera. Así que con todo esto quiero dar la bienvenida a la persona clave para este tiempo y cual estamos también aprendiendo juntos. Y usted, ¿por qué no hacerlo también juntamente con nosotros? Estos temas que son de mucho interés para nosotros, para ustedes jóvenes en especial, y para aquellas personas que de pronto están en una lista que no se han dado cuenta, ¿no? No nos hemos dado cuenta que estuvimos. En un momento vamos a descubrir todas estas cosas, pero antes quiero saludar a Alejandro Maldonado. Por favor, tu saludo para esta noche. Querido Fernando, muy buenas noches. Un saludo cordial a todos nuestros oyentes, que el Señor les bendiga grandemente. Esperamos esta noche ser también un día, que sea un día de edificación, que sea un tiempo de edificación para cada uno de ustedes, con el tema que vamos a tratar el día de hoy, que por cierto va a ayudar a que muchos podamos despejar bastantes dudas y sobre todo podamos hacer lo que es correcto ante los ojos del Señor. Es un tema delicado, querido Alejandro, muy espinoso, sí, porque tocamos sensibilidades de algunas personas y tocamos mentalidad, pero eso lo dejamos para más adelante. Una vez más, hoy vamos a estar hablando acerca del noviazgo, casados sin saberlo y noviazgos que no son. ¿Por qué el título, querido Alejandro? Bien, porque el concepto, como habíamos visto en otros programas, manejamos muchos conceptos dentro de la iglesia, pero sin entender el meollo realmente, la semántica del mismo. No entendemos lo que realmente las escrituras nos dicen al respecto y ponemos información o significados a los términos, pero con una mentalidad mucho más moderna. Es decir, hacemos un juego acrónico, en el sentido de poner significancia a ciertos términos, pero que significancia que procede de este tiempo, sin entender realmente cómo se escribió las escrituras, con qué mentalidad se dijo lo que se dijo en la palabra del Señor y cómo se debiera de entender y obedecer el mismo. Así que hay muchas cosas que se están haciendo dentro de la iglesia que lamentablemente no se están comprendiendo a la luz de las escrituras, pero sí al libre criterio de este tiempo, y es ahí donde justamente reside el error de muchas doctrinas que hoy en día están imperando en diferentes lugares del mundo. Bueno, en todo caso, también no está por demás. Hoy tenemos una tercera persona, querido Alejandro, que nos está operando. Saludamos a nuestra querida hermana Anita, y nos servirá como instrumento de comunicación, porque suponemos que quizás no tiene la posibilidad de sintonizarnos, o en este caso de sintonizarnos y no poder escribirnos a través del celular. Puede llamarnos a la línea de la radio para hacer sus preguntas, porque estoy seguro que van a preguntar. La línea telefónica de la radio es el 290-6969 para que usted nos llame, querido amigo, o usted, señorita, llámenos formulando la pregunta en sí práctica, ¿no? Porque el tema de hoy va para largo y es muy interesante, y estimo que usted va a tener más dudas que quizás sean despejadas esta noche. Entonces, el teléfono de la radio es el 290-6969. Anita va a estar anotando su pregunta, respondiéndola, y nosotros vamos a tener la oportunidad de contestarla también. Empezamos, querido Alejandro. La palabra noviazgo es una palabra complicada y muy seria, pero ¿dónde es que empieza a originarse todo esto? Bien, este es un concepto netamente secular, en el sentido que no aparece en la palabra de Dios el término noviazgo. Y se trae de otras culturas, es decir, se trae de diferentes conceptos, se podría decir occidentales, netamente occidentales, que no tienen ningún tipo de relación con Israel, con las escrituras, y se va adaptando, se va acomodando, va siendo injertado dentro de las culturas occidentales. Me refiero a todas aquellas que tienen influencia
del el ámbito latino, de la mentalidad latina, de la mentalidad griega, que es justamente de la cual nuestro idioma se nutre, entre otros idiomas, ¿no es cierto? Entonces, de ahí es que de donde procede justamente el término noviazgo o el noviar, etcétera, etcétera, etcétera. Son más que todo una cuestión de hábitos, de ritos, se puede decir de costumbres que se van añadiendo a diferentes culturas, y con, obviamente, los más media ha ido corriendo aún más en diferentes culturas, ¿no? Por ejemplo, obviamente a lo largo de los años ha ido insertándose también en la cultura aymara, quechua, que no necesariamente el concepto de noviazgo era el mismo que hoy en día se tiene, pero con los más media ya empieza cada vez a hacerse más estándar, si vale el término, en diferentes tipos de culturas. De ahí es de donde viene justamente el término noviazgo. No vamos a hacer un análisis del término como tal semántico, porque cualquiera puede agarrar en casa un diccionario y darse cuenta de lo que significa, etcétera, y ver su procedencia también semántica. Lo que nos interesa ver, sobre todo, es qué es lo que dicen las escrituras al respecto y qué es lo que nosotros entendemos como noviazgo. Hoy en día en las iglesias se está permitiendo que los jóvenes tengan relaciones de pareja prematrimoniales. Me refiero a tener lo que le decimos aquí en el país: chico, chica, novia, novio, polola, polola, etcétera, 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 o sea el nombre que le pongan, y permiten que estas personas puedan llevarse como pareja durante un tiempo y ver si es que realmente, llegado el momento, puedan concretar su relación en el matrimonio. Pero ni siquiera el término matrimonio queda claro para nosotros, porque nosotros consideramos que el matrimonio es el momento en que sea algún sacerdote, sea un pastor, sea el que sea que pueda oficiar una ceremonia y declare a la pareja como matrimonio. Es eso lo que realmente termina casando a una pareja, y ese es el error que se encuentra hoy en día en práctica. Ese error se está cometiendo en diferentes lugares, y hay gente que, sin darse cuenta, está tanto adulterando como también viviendo casados sin percatarse. De ahí justamente el título de que habíamos puesto para el día de hoy. Casados sin saberlo y noviazgos que no lo son. Sí, exactamente. Entonces hay gente que está viviendo casada sin darse cuenta que realmente están casados, porque lamentablemente el concepto de matrimonio tiene que ver con que se haga una ceremonia, la mujer entre de blanco y el hombre entre vestido de otra forma, y eso es lo que hace que una pareja quede casada, y ese es un gravísimo error. Incluso hay iglesias que llegan a exagerar con sus hábitos, y si notan alguna cuestión rara en la relación de pareja, que vamos a ir notando a qué me refiero con esto de raro, hacen que la novia entre vestida de otro color o con algún detalle que no necesariamente sea el blanco como representación de santidad. Y hay un montón de errores que se están cometiendo al respecto. Entonces, tiene que ver con una idiosincrasia bastante ignorante en cuanto a las escrituras, y una idiosincrasia bastante fuerte también, debido justamente al contexto secular que nos rodea, que le da peso a esto. Y también tiene que ver una cuestión de moda, ¿no es cierto? Cada mujer desea casarse realmente de blanco y con toda la ceremonia. Si revisáramos las escrituras como son, la persona a quien se le tendría que esperar sería el novio, no la novia. De acuerdo a la cultura occidental, es a la novia a la que se le espera, la persona más importante en el momento de la ceremonia. Pero si vemos las escrituras, es el novio la persona más importante. En una simbología de Cristo y la iglesia. Sí, una simbología de la llegada del Señor Jesús, porque notemos que nosotros como iglesia somos la novia, sí, y los que estamos esperando la llegada del novio es justamente la iglesia, la novia como tal. E incluso en el tiempo y por las escrituras notamos que esto es así. Otro aspecto donde se nota esto es justamente en la parábola de las vírgenes, que tienen que esperar justamente al novio y tienen que luchar con la cuestión del aceite, si alguna le sobraba, alguna le quedaba, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces notemos que la persona más importante en el momento del matrimonio, a la luz de las escrituras, termina siendo el novio como tal. Pero no vamos a tratar tanto el asunto de la forma de cómo se debieran de casar, etcétera, etcétera, en absoluto. Pero hay una cuestión bien interesante en todo esto, que se podría entender el asunto como un momento en el que la pareja como tal debiera de reflexionar sobre el tipo de relación que están llevando. Y esto nos va a dar paso justamente a todos los detalles que vamos a ir viendo a lo largo de este programa.
Habría que entender un poquito más, Alejandro, los convencionalismos que tenemos nosotros. Vamos a hablar, por supuesto, no es lo mismo el concepto de pareja en el campo, en la ciudad. ¿No? En la ciudad, ya sea cristianos o no cristianos, ¿desde cuándo se convierte una persona en pareja? ¿No? Pasa de ser amigo a pareja, ¿desde cuándo? Desde que toma la mano, le da el primer beso o le declara su amor. ¿Cuándo es que se vuelve una pareja entre cristianos y no cristianos? En el ámbito secular, el asunto es mucho más ágil que lo que ocurre dentro de la iglesia. Es decir, en el ámbito secular, en el ámbito que no es cristiano, los conceptos de relación de pareja se van modificando y cambiando a lo largo del tiempo. Hace no mucho no existía el nombre de amigovio. Claro, hoy en día ya es un término que significa que tiene el mismo trato que con una novia o con una pareja o con su chico, pero sin ningún tipo de obligación a nada, digamos, con esa persona, ¿no? Y últimamente se está hablando de este término importado anglosajón de amigos con derechos. También, que es lo mismo, ¿no? Claro. Es exactamente lo mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando tratamos el ambiente secular. El ambiente secular es bastante ágil, bastante dinámico en cuanto al manejo de términos, etcétera, etcétera, justamente porque la dinámica de este mundo es bastante corrupta. Es decir, definitivamente cada día se inventa un nuevo término o incluso los pecados siguen creciendo y la definición para ese tipo de pecados quedó muy atrás. Para que notemos cuán veloz es el pecado en este mundo, que ni siquiera hay términos para describir ciertas cosas que en el mundo se están haciendo hoy en día. Así que vamos a leer lo que, llegado el momento, lo que no quería hacer, vamos a tener que hacer, lo que es leer la definición de novio o novia, para que tengamos bien claro cómo se ve a la luz de, o a la sombra de un diccionario de la lengua española. Dice, novio, novia, es persona que mantiene con otro una relación amorosa con fines matrimoniales. Eso se entiende como novio, novia. Hoy en día la iglesia ni siquiera cae en la definición semántica de novio, novia, porque manejamos el chico, chica. Es decir, es un chico, es su chica, y no hay propósito, no hay ningún sentido de llegar justamente al matrimonio, porque simple y llanamente están viendo si es que pueden cumplir con este deseo de llegar a casarse. No tienen expectativas en cuanto al matrimonio en la gran mayoría de los casos seculares. Pero en el ámbito del ámbito cristiano, jugamos con los términos y decimos, bueno, es mi novio, es mi novia, aunque no haya el deseo de llegar al matrimonio. Es un término que usamos dentro de la iglesia, pero no necesariamente implica que haya una obligatoriedad para llegar al matrimonio, cosa que sí se ve en las escrituras. Una cosa es prometerse en matrimonio, es decir, ya llegar a comprometerse con alguien ante su familia y tener que cumplirlo, ¿no? Y otra cosa es simplemente tener una relación de pareja sin ningún tipo de expectativa a nada en absoluto. Pero vamos a ir paso a paso hasta llegar a lo que deseamos entender de acuerdo a este tema del día de hoy. Vamos a revisar Génesis capítulo 2, versículo 22 al 24. Génesis 2, 22 al 24. Y vamos a ver lo que dicen las escrituras en relación a la primera pareja del mundo. Dice Génesis capítulo 2, versículo 22 al 24. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirán a su mujer y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, pero no se avergonzaba. Ahora, este término que dice, o este versículo que dice que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, es la parte fundamental para comprender qué realmente es el matrimonio. Debemos entender que en Génesis no hay ningún tipo de ceremonia de unión entre Adán y Eva. No hay una ceremonia. Otra pregunta sería, ¿quién ofició? ¿Quién estuvo ahí como testigos? ¿Un venado, un cordero, alguien? No hubo nadie. Ahora, algunos pastores dicen, el solo hecho de que diga de que Dios le entregó a Eva a Adán, es ya la ceremonia. No, entregar simplemente era presentársela. En ningún momento hizo el Señor una ceremonia de los declaro marido y mujer. ¿Por qué? Porque el concepto para el Señor en cuanto al matrimonio hacia sus ojos es, perdón,
es justamente el hecho de un acto en sí que hace que esta pareja se convierta en matrimonio. Y esto tiene que ver con relaciones sexuales. Dice, y los dos serán una sola carne. Habla de unión. Claro, y el término, el hecho de serán una sola carne, el hecho de decir que se unirá a su mujer, implica justamente el hecho de, en hebreo el término unir se entiende más o menos como soldar, como pegar, como algo que se une para siempre, es decir, en ese sentido. Y la única forma en la que se usa este tipo de términos en las escrituras se refiere justamente a las relaciones sexuales. Otro término que se usa para hablar de relaciones sexuales es el término conocer. Así que la relación sexual como tal es el momento mismo en el que una pareja está casada ante los ojos de Dios. Vamos a ver pero aún más versículos. Vamos a leer Génesis capítulo 4. Génesis 4, versículo 1 en adelante. Y dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Notemos que el término conocer se refiere a las relaciones sexuales. No es que la conoció y dijo, hola Eva, soy Adán, y de pronto apareció embarazada Eva. Tiene que ver con el hecho de realmente tuvieron relaciones sexuales. Las relaciones sexuales como tal implica que una pareja ya es un matrimonio. Y hoy en día lo que estamos haciendo es darle tanta preponderancia al asunto de la ceremonia que nos equivocamos al ver las prácticas que se están llevando a lo largo del tiempo dentro de nuestra iglesia, de la cantidad de parejas que existen en la misma. Entonces, al no saber las prácticas, al no enseñarles lo que es correcto a nuestros jóvenes, a los solteros dentro de la iglesia, en general, cometemos el error de hacerles creer que mientras ellos no tengan o no cumplan con una ceremonia dentro de la iglesia, pueden tener relaciones sexuales, no están casados. Pero a la luz de las escrituras, sí. Y lamentablemente muchas iglesias están viviendo con un grupo de adúlteros, es decir, un grupo de gente donde fulanita ha pasado a ser pareja de casi media iglesia en su transcurso de ver con quién se va a casar, y con cada uno de ellos tuvo relaciones sexuales, hasta que define con quién casarse, y en definitiva lo que ha hecho es armar una cadena de adulterio. Pero eso vamos a ir viendo con detalle y con cuidado para aquellos que están asustados en este momento y dicen, ¿qué estoy haciendo y dónde estoy pisando? Tranquilos, porque para todo hay una solución a la luz de la palabra del Señor, y la idea es justamente libertar con la verdad a aquellos que buscan del Señor y aquellos que aman del Señor y de su palabra. La palabra de unirse implica muchas responsabilidades. En nuestro ambiente, querido Alejandro, quizás se toma demasiado ligero el asunto del contacto físico con la chica o la enamorada. El tomarle de la mano ya implica que es una especie de pseudo propiedad. Ya tomamos una atribución, y eso es lo que pasa a nivel secular también. El hecho de que se convierta una pareja nuestra ya es como una especie de matrimonio ilegal, donde no puedes ver a otro chico, no puedes hacer nada sin que no lo sepa, y cosas que en el matrimonio propiamente se viven, pero de forma ilegal. Entonces hay una serie de conflictos que son fruto de una relación ilícita en el sentido bíblico hablando. No estamos autorizados, o si estamos autorizados vivimos ignorando nuestra realidad. No tenemos todavía potestad sobre el cuerpo de nadie. Exacto, lo que pasa es que psicológicamente, yo no soy psicólogo, ¿no? Pero se nota esto a lo largo, y eso se puede leer en varios textos también de psicología, o se puede consultar a especialistas, pero un hombre que tenga la atribución de sentirse propietario o con autoridad hacia su pareja, tiene que ver o es producto justamente de haber tenido bastante contacto con ella, es decir, haber tenido bastante conocimiento de su pareja en cuanto a, puede ser cualquier tipo de acercamiento que pueda haber con la pareja, comúnmente las relaciones sexuales, y de ahí que surge justamente el hecho de creerse propietario de esa persona. Ahora, esto es así porque lamentablemente en la iglesia no estamos teniendo cuidado en cuanto al conocimiento de las escrituras. Hay un error que se está corriendo hasta el día de hoy en diferentes enseñanzas de los jóvenes,
Y eso es algo que yo también tuve que aprender y tuve que revisar a la luz de las escrituras y darme cuenta que todo lo que me habían dicho estaba mal. Tiene que ver con el hecho de considerar o entender qué significa adulterio y qué significa fornicación. Como no es el tema del día de hoy, pero vamos a dar unas pautas, el término adulterio se refiere cuando un hombre o una mujer que está casado tiene relaciones sexuales con otra pareja, con una persona que no es su esposa o esposo. Pero ¿por qué hace uso del término fornicación? Lo que yo había aprendido era que fornicación implica cuando un joven tiene relaciones sexuales con una mujer soltera, es decir, sin casarse, hablando de la ceremonia, ¿no? Tienen relaciones sexuales, eso es fornicación. Y ese término, ese tipo de concepto está equivocado, porque si se refiere exclusivamente a eso, entonces las escrituras están definiendo como fornicación a cosas que no tienen nada que ver con eso. No hay una sola referencia en las escrituras de una relación entre solteros y clasificado como fornicación. No existe. La pregunta es entonces, ¿de dónde han sacado ese tipo de conceptos? Lo que pasa es que en la iglesia, al encontrar un término que no conocen, directamente la forma de zafarnos de la vergüenza, de decir no sé, es inventarnos alguna cosa para tapar el hoyo y punto. Y con ese tipo de actitudes, sin entendimiento de la palabra del Señor, lo que hacemos es confundir a nuestros jóvenes o confundir a la iglesia en general. ¿Qué se entiende entonces por fornicación? Fornicación es un término general, genérico donde está incluido también el adulterio. Imagínense, estimados hermanos, un círculo gigante titulado fornicación. Y dentro de ese círculo está el término adulterio. La pregunta es ¿por qué? Porque el término fornicación lo que busca es definir todo pecado sexual, sea el que sea. Para no andar describiendo todos los pecados de Sodoma y Gomorra, todos los pecados que se inventaron a lo largo de la historia, desde el principio, desde Génesis, es que las escrituras definen como fornicación a cualquier tipo de pecado sexual que aparece en las escrituras. A eso se refiere. Y vamos a notar que las relaciones sexuales entre solteros no son pecado. No estoy dando licencia para que los jóvenes se casen, o mejor dicho, tengan relaciones sexuales, para nada. Lo que estoy diciendo es algo bien delicado para que muchos jóvenes se den cuenta de lo que están realmente haciendo y tengan precaución en cuanto al trato que tienen con su pareja. Pero vamos a seguir corriendo con calma. Yo sé que algunos de ustedes están esperando de una vez la conclusión, qué quiere decir al fin y al cabo este hermano, pero recuerden esto. La palabra fornicación es un término genérico que engloba a todos los pecados sexuales que aparecen en las escrituras y que se dieron a lo largo de la historia, incluyendo el adulterio. Eso es fundamental para entender realmente lo que dice el resto de las escrituras. En el libro de Apocalipsis, quizás podríamos tomar como un ejemplo, Alejandro, donde la palabra fornicar habla a naciones, entonces quita el concepto o el preconcepto de que se relaciona solamente con personas, sino a toda clase de lascivia sexual, o sea, toda clase de pasión sexual que pudiera haber, ¿no? Y por supuesto, para enfatizar aquello que nosotros estamos queriendo entender. La palabra fornicación tiene un nuevo contexto en este sentido. Esto que quizás alguna persona también, yo me incluyo, ¿dónde es que el nivel, quizás hemos jerarquizado, ¿qué es peor? Bueno, está bien, a nivel de pecados, todos los pecados son iguales para Dios, pero unos decimos, no, es peor el adulterio que yo fornique siendo soltero, y bueno, Dios me perdona. Muchos jóvenes me dicen lo mismo. Sí, yo he caído con tal persona, pero es peor a que yo adultere, ¿no? Entonces, ¿de dónde encontramos ese relativismo en los términos de la fornicación y el adulterio? Por supuesto, estamos destruyendo y imponiendo un orden bíblico a estas palabras. Lo que pasa es que muchas de estas actitudes conformes a este mundo tienen que ver justamente, y no lo digo por por tener un motivo de provocar o insultar a la gente, pero realmente tiene que ver con ignorancia. La gente al ignorar las escrituras se justifica. Decir que a adulterar, bueno, la fornicación no es tan serio. Cuando terminemos el estudio del día de hoy, se van a dar cuenta que probablemente tú, hermano, que eres soltero y que crees que solamente es fornicado, termines siendo peor que aquello que tú considerabas que era realmente lo peor dentro de la iglesia y de los pecados, entre los pecados.
El problema está otra vez en entender qué dice la palabra del Señor al respecto. Nos da tiempito, un minutito para leer Génesis 24, versículos 66-67, para seguir con nuestro recorrido, para analizar realmente qué es lo que dice la palabra en cuanto a el matrimonio. Génesis 24, 66-67. ¿Por qué estamos comenzando con el matrimonio? Porque definimos lo que es matrimonio y todas las demás fichas relacionadas a noviazgo, etcétera, 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 van a caer por su propio peso. Génesis 24, versículos 66-67 dice: el criado, es decir, el criado que mandó Abraham para traer a esposa a Isaac, vuelve y le contó a Isaac todo lo que había hecho. 67. Luego Isaac la trajo, ¿a quién? A su futura esposa, la trajo a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Así se consoló Isaac de la muerte de su madre. Y la escritura que dice en Génesis 24, 67, la tomó Isaac a Rebeca. ¿Cómo definimos ese término, Alejandro? Bien, lo que ocurre es que la gente piensa que el matrimonio como tal tiene que ser el producto de una ceremonia que está oficiada por un pastor o un sacerdote, quien sea, que le da cierto nivel de legalidad o de legalidad en el sentido espiritual ante los ojos de Dios. Y esto no existe. Con esto no estoy diciendo que la gente no debiera de casarse con una ceremonia en absoluto, porque hay algunos que de seguro van a decir o van a querer aferrarse a este tipo de definición para decir, está prohibiendo el matrimonio, todos cásense sin necesidad de una ceremonia. No, en absoluto. Lo que estoy diciendo es que debemos entender qué es lo que dicen las Escrituras para que justamente hagamos lo que es justo ante los ojos del Señor. Génesis 24 nos cuenta la historia, nos narra la historia de la búsqueda de una esposa, Rebeca, para Isaac. Pero en ningún momento se muestra algún tipo de ceremonia para que Isaac pueda acostarse o tener relaciones sexuales con Rebeca. Es más, apenas llega, la conoce, se informa del siervo lo que había ocurrido, la mete en la tienda que pertenecía a su madre Sara, y la conoce, es decir, tiene relaciones íntimas con ella. Ese hecho de tener relaciones sexuales es el momento mismo del matrimonio. El hecho de tener relaciones íntimas hace que una pareja esté casada a los ojos del Señor, aunque no haya habido nadie que oficie una ceremonia de matrimonio para ellos. Y esto es justamente lo que tienen que entender los jóvenes hoy en día y los solteros en general. El hecho de tener relaciones sexuales con alguien ya los casa ante los ojos del Señor. Así que decir, yo simplemente fornicado y aquel otro adulterado, no le quita en absoluto el peso del pecado que estén cometiendo. Ahora, si un soltero tiene relaciones sexuales con su pareja que también es soltera y nunca conoció hombre, ni ella, ni él mujer, ambos están casados ante los ojos del Señor. Lo que debieran de hacer en este momento es que formalizar su relación, hacer la ceremonia para que sea público, si les interesa realmente hacer eso, y vivir juntos. Pero lo que hoy en día la práctica de este mundo es, tengo relaciones con ella, bueno, nadie se ha enterado, solamente ella y yo sabemos lo que ha ocurrido, entonces lo que tenemos bien guardadito entre nosotros, cuando terminamos nuestra relación, puedo tener relaciones con otra persona y así sucesivamente, hasta el día que encuentre a alguien con quien quiera vivir toda mi vida. Y sin darse cuenta, en ese proceso lo que han hecho es cometer adulterio. La primera vez se casaron, la segunda vez es adulterio, la tercera vez siguen arrastrando el adulterio y convirtiendo en adúlteros a aquellos con quienes tuvieron relaciones sexuales. Si consideramos que la primera es una forma de casamiento, se lo entiende como que sí la tomó por mujer. Exacto. A las Escrituras. Exacto. Entonces, uno me dirá, pero la Biblia no dice todavía eso. Bien, vamos a llegar todavía al punto crucial, que es una explicación bastante explícita de uno de los apóstoles, que nos aclara todo el asunto. Estamos yendo paso a paso para ver que hay una cantidad de referencias históricas en las Escrituras de relaciones sexuales que a los ojos del Señor se consideran matrimonios legales y puros, santos. Por ejemplo, si no se ofició un matrimonio para Adán y Eva, entonces eran un matrimonio adúltero, era un matrimonio fornicario, estaban en pecado, sus hijos nacieron, toda la humanidad nacieron en pecado por causa de este tipo de relación. La respuesta es no. La respuesta es no. El pecado, es más, entra en el mundo por justamente el hecho de haber desobedecido a Dios por parte de Adán, ¿no es cierto? No tiene nada que ver con el hecho de haber tenido relaciones sexuales o haberse casado con Eva sin haber tenido un matrimonio oficiado por alguien que en ese momento no existía, más que Adán y Eva. Lo mismo ocurre en este caso de Isaac. Isaac conoce a Rebeca y no hay ceremonia que sea oficiada.
y que le quite algún tipo de legalidad o de importancia al matrimonio de Isaac con Rebeca, en absoluto. Dios, es más, ni siquiera corrige, castiga ni tipifica lo que hizo Isaac como un pecado. ¿Por qué? Porque el Señor considera que todos nosotros entendemos la definición de matrimonio a la luz de las Escrituras. Para aquellos que me preguntan algunas veces, ¿por qué la Biblia es tan difícil de entenderla? Es justamente porque el Señor supone, da por hecho que todos tenemos la misma capacidad intelectual para entender las Escrituras. Si alguno estaba esperando una Biblia con chubis, que explique con maíz quién se casa con quién y cómo deben ser las cosas, pues están equivocados, porque se supone que quien realmente quiere entender las Escrituras va a asumirse de la palabra del Señor y va a luchar por entender la palabra del Señor. Y el Señor mismo nos guía para comprender su palabra, nos ilumina para entender de su palabra. Así que hay bastantes datos que no necesariamente van a ser explícitos diciendo esto es para mi matrimonio, pero se entiende a la luz de las Escrituras para que podamos entender qué realmente es el matrimonio a la luz de la palabra del Señor. Pues bien, es el hecho de tener relaciones sexuales. Cualquier persona que tenga relaciones sexuales con otra, automáticamente se están casando si ambos son solteros. Me refiero, mejor dicho, al hecho de que ninguno de los dos haya tenido relaciones sexuales con otra persona. Si lo han tenido, ya están en un proceso de adulterio, y eso tiene que quedar claro. A la luz de lo que estamos viendo ahora, estamos analizando ahora, muchos de nuestros jóvenes en las iglesias están viviendo justamente en adulterio. Conozco, como decía en un anterior programa, conozco varios casos donde incluso se ha incurrido en abortos dentro de la iglesia para tapar justamente un tipo de relación sexual que tuvo sus consecuencias, y que eran tal vez, no sé, hijos de algún tipo de autoridad dentro de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de cosas se tienen que entender bien claro, y justamente para que no haya mayor problema al respecto, a veces hasta se separa esa pareja y se provoca que se casen con otras personas sin darse cuenta que lo que, en vez de hacer bien a ese tipo de parejas, a ese tipo de personas, lo que están haciendo es justamente provocar una cadena de adulterios. Vamos a ver qué es lo que ocurre con Génesis 38. Este versículo no quería leerlo el día de hoy porque es bastante delicado y no voy a explicar algunos detalles que para algunos puedan ser bastante escabrosos, pero que no tienen mayor contenido de pecado a la luz de la palabra del Señor. Vamos a leer Génesis 38, versículo 12 en adelante, y dice así. Este es el caso de Tamar. Tamar es la nuera de Judá, a quien se le muere el esposo. Y al no ver que Judá le entrega uno de sus hijos para que se cumpla justamente la ley de que debiera de levantar un hermano, un pariente próximo, descendencia al difunto, es que Tamar hace o toma una actitud bastante sabia, aunque algunos digan que no, pero es así, la misma palabra lo dice y el mismo patriarca Judá lo reconoce. Y dice así, versículo 12, pasaron muchos días y murió la hija de Súa, la mujer de Judá. Cuando Judá se consoló, subió a Timnat, donde estaban los trasquiladores de sus ovejas, junto a su amigo Hira, el adulamita, y avisaron a Tamar diciéndole, tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, se cubrió con un velo para no ser reconocida y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat, pues veía que Sela había crecido y que ella no le era dada por mujer. Cuando Judá la vio, la tuvo por una ramera, por se refiere al hecho de la forma en la cual estaba vestida, pues ella había cubierto su rostro. Entonces se apartó del camino para acercarse a ella y sin saber que era su nuera, le dijo, déjame ahora llegarme a ti. ¿Qué me darás por llegarte a mí? Dijo ella. Te enviaré un cabrito de mi rebaño, respondió él. Dame una prenda hasta que lo envíes, dijo ella. ¿Qué prenda te daré? Preguntó Judá. Ella respondió, tu sello, tu cordón y el bastón que tienes en tu mano. Judá se los dio, se llegó a ella y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue, se quitó el velo que la cubría y se vistió las ropas de su viudez. Judá envió el cabrito del rebaño por medio de su amigo, el adulamita, para que éste rescatara la prenda de la mujer, pero no la halló. Entonces preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera que había en Enaim junto al camino? No ha estado aquí ramera alguna, dijeron ellos. Entonces él se volvió a Judá y le dijo, no la he hallado. Además los hombres del lugar me dijeron, aquí no ha estado ninguna ramera.
Judá respondió: pues que se quede con todo, para que no seamos objeto de burla. Yo le he enviado este cabrito, pero tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Entonces dijo Judá: sacadla y quemadla. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del dueño de estas cosas estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el bastón. Cuando Judá las reconoció, dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a mi hijo Sela. Y nunca más la conoció. La pregunta es: ¿cómo es que Judá la define como justa a Tamar por haber tenido relaciones con él, con su suegro? El problema está en el hecho de entender la ley. La ley decía que un pariente cercano tenía que llegarse a la viuda para dejarle descendencia al difunto. Al no ser entregada ella a Sela, que es el hermano del difunto, ella dice: a que pasen mis días y yo entre en mi menopausia y después no pueda darle hijos y haga algo injusto ante los ojos de Dios y contra mi difunto, entonces me disfrazo de prostituta, me llego a mi suegro, que es el pariente más cercano, que no está pecando en absoluto con eso, y me embarazo de él para dejar descendencia a mi difunto. Y eso es lo que hizo ella. Judá reconoce eso y reconoce que realmente es justo. Así que, ¿cómo se entiende entonces el asunto del matrimonio? Específicamente en este caso, Tamar terminaría siendo esposa de Judá. Las escrituras dicen que él nunca más se llega a ella, porque ya sabiendo lo que había ocurrido, obviamente no la vuelve a tocar más. Pero no porque sea un pecado ni nada por el estilo, simple y llanamente porque reconoció que realmente le había hecho algo injusto al no entregarle a su hijo Sela. Entonces, ¿cómo se entiende el matrimonio? ¿Hubo alguna ceremonia? ¿Alguien los agredió, los atacó o los juzgó por la actitud que tuvieron o porque la actitud que tuvo Tamar y la reacción que tuvo Judá? La respuesta es no. Ni el Señor, ni el contexto, ni la familia, ni nadie. La pregunta es ¿por qué? Porque a la luz de las escrituras, el solo hecho de haber tenido relaciones sexuales ya los hacía un matrimonio ante los ojos del Señor. Así que la actitud de Tamar realmente fue una actitud justa y correcta, bastante inteligente a la luz de las escrituras. No se considera en este caso como un acto de fornicación en absoluto, para nada. Se considera un acto muy inteligente donde Tamar termina siendo esposa de Judá y da descendencia, cumpliendo la ley del Señor, a su difunto. Entonces, es importante entender todos estos contextos históricos para llegar a comprender realmente qué es lo que está ocurriendo con el matrimonio a la luz de la palabra del Señor. Tenemos 2 preguntas. En este caso, hay que aclarar 2 cosas, Alejandro. En los círculos teológicos pastorales se entiende de que la unión sin ceremonia en el libro de Génesis era una simbología del matrimonio como tal. Sí, se entiende el punto, pero se queda históricamente ahí. No se la aplica como ahora la estás exponiendo. Directamente a toda unión debería ser considerada matrimonio. Primera observación. Y la segunda, todo joven que tiene relaciones sexuales con señoritas, ya sea la primera, la segunda, tercera o cualquier otra persona aparte de ella, caemos en un concepto de adulterio desde el punto de vista que tú expones, pero no nos estamos concentrando, o quizás estemos para el siguiente sector desarrollando las consecuencias que existen en base a este tipo de actitudes que se dan. Está bien, estamos entendiendo que esto es una forma de adulterio, sí, pero ¿cuáles son las consecuencias de ese adulterio? Bien, lo que hay que aclarar es que no es una forma de adulterio, porque solamente el adulterio tiene una sola forma. Entonces es simple y llanamente adulterio como tal. Y el matrimonio como tal es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Es decir, se considera que el matrimonio es matrimonio el solo hecho de tener relaciones sexuales. Haya o no haya ceremonia, que es a lo que estamos apuntando. Las consecuencias las vamos a ver más adelante, porque si nos metemos en las consecuencias, da mucho por hablar. Y obviamente nos vamos a confundir mucho más hasta que no entendamos realmente qué es el matrimonio y qué es lo que nos dicen las escrituras, para ver qué consecuencias hay y cómo podemos resolverlas a la luz de la palabra del Señor. Pero vamos a seguir con la revisión de lo que las escrituras nos dice en cuanto al matrimonio. Para el Nuevo Testamento, justamente por una cuestión de tradiciones o normativas o leyes que se impusieron por los fariseos en la cultura judía, es que observamos lo siguiente.
Vamos a irnos a Mateo capítulo 1, versículo 18. Dice así, Mateo capítulo 1, versículo 18. Dice así, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando comprometida María, su madre, con José, antes que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. La versión que estoy leyendo es la versión 95 del Reina Valera y está plagada de errores. Justamente uno de estos errores es el término o la traducción comprometida. Estando comprometida María. Porque el texto original no habla de comprometida, está hablando de desposada. La versión 60 habla de desposada como tal. Entonces notemos la diferencia que hay entre una versión y otra, que una en este caso tiene que ver con bastante interpretación y no tanto así con el respeto a lo literal del texto. ¿Qué quiere decir con esto de desposada? María estaba casada bajo o por la ceremonia que hacían o que exigían los fariseos en ese entonces. María ya había tenido una ceremonia de casamiento con José. Es decir, la tradición de los judíos era que para justamente verificar que ese matrimonio era santo o no habían tenido relaciones sexuales previo al matrimonio o el matrimonio era simplemente una salida al pecado de haber tenido, pecado entre comillas, ¿no? Haber tenido relaciones antes de una ceremonia o de un pacto o trato de familias, es que ellos decían, te casas en el sentido de beber de la misma copa o tazón, romperla en el sentido de que están comprometidos uno al otro, pero más que comprometidos, directamente estaban casados. Y esta ley o esta normativa farisaica era que tenían que vivir un año separados. Es decir, María ya estaba casada con José, pero estaban en la época en la que tenían que vivir separados durante un año, para comprobar que realmente María no había tenido relaciones sexuales con José. En ese transcurso es que María justamente termina embarazada por causa del Espíritu Santo. Y de ahí que justamente los fariseos consideran que lo que estaba haciendo estaba mal. Y juzgan, José también incluso decide irse para cargar con todo el peso sobre sí y dejar libre de responsabilidad a María. Es una actitud muy noble y muy de varón, que hoy en día lamentablemente no se pone en práctica en ningún aspecto porque comprobado que es el hijo y de paso se escapan. Hoy en día es una pena la actitud de muchos varones al saber que su pareja está embarazada. En este caso, María está embarazada por causa del Espíritu Santo y estaba en el proceso del año para que puedan vivir juntos. Más adelante, los versículos siguientes dicen que después ellos vivieron juntos y demás, justamente por el hecho de que ya María estaba embarazada. Pero notemos bien que en este caso de la ceremonia de casamiento que hay, era justamente de orden preventivo, no era una ceremonia que realmente daba legalidad de matrimonio ante los ojos de Dios, en absoluto, en absoluto. Así que, otra vez, el hecho de tener una ceremonia hoy en día no está mal. El problema está en que hagamos una ceremonia casando a dos adúlteros que tienen un trasfondo de una cantidad inmensa de parejas y de paso se casen o de blanco, de negro, etcétera, como diciendo que realmente están llegando vírgenes a su relación. En cuanto al color y demás no tiene ningún sentido, obviamente estoy hablando de algo que se tiene en una práctica hoy en día en el ámbito occidental, pero me refiero al hecho de la hipocresía del corazón de aparentar que realmente nos estamos acercando en santidad a una relación de pareja, a unirnos en matrimonio, cuando en realidad son la mayor parte casos de adúlteros que se están uniendo con una ceremonia de apariencia de algo justo, ¿no? La idea es justamente corregir este tipo de cosas y darnos cuenta, ¿estamos haciendo lo que es correcto ante los ojos del Señor? ¿Nuestra actitud, nuestra vida es santa ante los ojos de Dios? ¿O estoy arrastrando una cadena de adulterios que no me dejan entender la palabra del Señor, no me dejan acercarme a Dios, o yo considero que mi relación de matrimonio es perfecta cuando en realidad no lo es? Entonces, la luz de las Escrituras nos está mostrando que justamente el hecho de la relación sexual como tal ya es el matrimonio. Este versículo en especial era importante tocarlo para que nadie diga, pero aquí hay un caso de un matrimonio. No, era una orden farisaica, no tenía nada que ver con las Escrituras. Es más, en el Antiguo Testamento no vemos un solo caso de orden de un matrimonio de este tipo donde tenían que estar separados durante un año. No hay.
Y lo podemos notar en el caso de Isaac. En el caso de Isaac ni siquiera pasa, creo que ni una semana que está Rebeca con él y ya la toma por mujer. Entonces no había ningún tipo de pecado al respecto, en absoluto. Este tipo de normativas y leyes farisaicas tenían la intención de prevenir justamente que se casen por causa de haber tenido relaciones sexuales. Pero en el fondo eran leyes de hombres, no venía del Señor este tipo de normativas. La hipocresía mencionada es una palabra muy fuerte y comprometedora para todo aquel joven que ahí está el punto, ¿no es cierto? La señorita y el joven en la iglesia no puede decir que nunca estuvo, o que estuvo quizás, o el varón que nunca estuvo relacionado con otras personas de forma íntima. ¿Cuál es entonces la actitud correcta que deberíamos empezar a tener aquellas personas que han sido descubiertas esta noche con ese tipo de práctica de su vida espiritual? Bien, la forma correcta en la cual debieran de actuar tiene que ver con el respeto a su pareja. Es decir, en el momento que notamos que alguien nos llama la atención, nos interesa o sentimos algo especial por esa persona, debiera de comenzar la idea de ¿qué dice el Señor al respecto? Y tener cuidado. Obviamente, si yo tengo relaciones sexuales con mi pareja o con la persona con quien quiero iniciar una relación, estaría automáticamente casándome a los ojos del Señor y atándome de por vida a esa persona. Entonces la idea es, tengan cuidado con el tipo de conceptos que manejan, criterios que manejan, pensando que están haciendo lo que es correcto. Pensar que la ceremonia en iglesia es lo único que nos casa ante los ojos de Dios es un gravísimo error. Es un gravísimo error porque les mete a tener prácticas conforme al mundo sin darse cuenta que a la luz de las Escrituras, ante los ojos del Señor, terminan casados y en un proceso de adulterio. Y esa es una actitud, eso es una consecuencia bastante delicada de justamente tener un pésimo concepto de las Escrituras. Vamos a ver qué es lo que dice el Señor respecto al matrimonio como tal. Ahora que sabemos que el solo hecho de tener relaciones sexuales ya me hace casado con alguien ante los ojos del Señor, fijémonos qué es lo que dice el Señor respecto a la práctica del hecho de andar con una pareja y con otra. Vamos a leer Mateo capítulo 19, versículo 3 en adelante. Mateo capítulo 19, versículo 3 en adelante. Las Escrituras dicen así. Entonces se le acercaron los fariseos, tentándolo y diciéndole, ¿está permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Es decir, divorciarse de su mujer por cualquier causa. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Es decir, si yo tengo relaciones sexuales con mi novia, y en algún momento, hoy en día, y me separo de ella, terminamos nuestra relación, y yo me meto con otra persona, he adulterado. Y mi pareja, que se mete con otra persona, también adultera y hace que con la persona con la que está, también adultera. ¿Notan el nivel de cadena que hay de adulterios? Es decir, yo me puedo meter con una persona soltera, virgen, y el solo hecho de tener relaciones sexuales con ella, por más que me case con ella, la acabo de volver en adúltera también. Entonces es una cadena sumamente delicada. Y de eso está hablando el Señor. Ahora, los fariseos tenían la intención de hacer que él contradiga el hecho de casarse o el hecho es decir, que estaban esperando algún tipo de afirmación que contradiga a Moisés para justamente acusarle. Y en este caso notamos que el Señor les dice de manera bien clara que ya son una sola carne.
Pero cuando decimos una sola carne, por si acaso he estado escuchando en algunas iglesias el hecho de que no solamente se une en carne, sino también en espíritu. Ese es un criterio totalmente absurdo. Porque si estuviésemos unidos también en espíritu, pues si yo soy salvo y mi mujer no, pues yo obviamente como estoy unido a ella espiritualmente, o yo me quedo o ella también se va al cielo por no sé, por mayoría de votos. No tiene ningún sentido en ese aspecto. Exclusivamente el matrimonio tiene que ver con la carne. No da ningún tipo de indicio ni de referencia a algo espiritual. Aquellos que tienen o tratan de tomar este caso como alguna cuestión que nos refleja algo espiritual, no tiene ningún sentido. Específicamente está hablando de una cuestión física. Por eso habla de una sola carne como tal. Entonces, no se puede una persona divorciar así nomás porque sí de su pareja, a no ser, y eso tiene que ver con el texto original, a no ser que le conste el adulterio de su pareja. No hay otra forma. No hay otra forma. Tengo que tener personas que testifiquen del asunto, o yo mismo haber presenciado o constatar o ser testigo del adulterio de mi pareja. Mientras eso no ocurra, no hay forma de divorciarse. Hoy en día hay mujeres, hay hombres que, por más que sean cristianos, ya están pensando en el divorcio por el simple hecho de que no se llevan bien. Podrán tener un documento de divorcio a la luz o ante los ojos de la sociedad, que les dé cierto tipo de separación legal, etcétera, pero ante los ojos del Señor siguen casados. No hay un motivo por el cual separarse, por el cual divorciarse, mejor dicho, sea el que sea, a no ser que sea por el adulterio. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Mientras no hay adulterio, no hay forma en la cual se puedan divorciar. No hay forma. Así que pongan el pretexto que quieran de ella era una persona muy XZ, o el carácter que tenga, etcétera, etcétera. No es motivo para divorciarse de esa persona. Así que, como verán, realmente es sumamente delicado el hecho de entrar al matrimonio. De ahí que justamente la pregunta de los apóstoles en el versículo 10 sea bastante interesante. Y le dice en versículo 10, dice, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Y es la verdad. De ahí también que el hecho de Pablo de decir que es mejor mantenerse soltero que casado. Pero obviamente con esto no estamos poniendo a nadie ningún tipo de peso de no te cases. Si realmente desean casarse, háganlo, pero hagan lo que es correcto a la luz de las Escrituras. En ese entonces, lamentablemente la gente pensaba que porque la esposa quemaba el huevo, en vez de huevo frito le daba carbonada de huevo, podía divorciarse. Y eso no tiene ningún sentido hasta el día de hoy. Me quedo con la promesa del Señor de que, es Dios para perdonar todo pecado. Estamos hablando de temas delicados. Estamos hablando de temas delicados de divorcio, de fornicación y adulterio. Querido Alejandro, quisiera que podamos desarrollar el término de el apóstol Pablo cuando dice, estás ligado a mujer, procura no dejarla. ¿Cómo salimos de este embrollo grande? Alejandro, habíamos hablado hace instantes atrás acerca de la postura de Pablo. Me gustó mucho lo que me dijiste, micrófono extra, cuando mencionaba que Pablo, que estábamos unidos a mujer, y él nos recomienda que no nos separemos, ¿no? Y también me gusta el término que utilizaste cuando mencionabas la palabra yugo. Ahí está complicadito ese asunto. Y segundo, ¿qué hacemos con el tema de las personas que se casaron y se separaron? Y bueno, ahí está el Señor, ¿no? Dice, bueno, es bueno que el hombre esté solo, es el argumento típico. ¿Y cuál es el problema? La persona ya tiene su esposa, ya tiene una pareja hecha y yo estoy pues aquí solo, o yo estoy sola. Entonces él se casó, bueno, ahora yo qué hago, él no murió. Yo estoy sola y soy cristiana, no quiero pasar mis días solo. ¿Qué hago? ¿Me caso o no me caso? ¿Será que me puedo volver a casar? Mi esposo todavía no murió. ¿Cómo se entiende esto? Y esto, por supuesto, lleva a colación también unos temas que más adelante pueden ser peligrosos si no son bien explicados. Bien, matrimonios que se separaron y que una de las partes se casó, ya eso es adulterio y eso cuenta como una forma de libertad para la otra pareja para justamente iniciar un nuevo matrimonio. En ese sentido sí hay posibilidades de volverse a casar. Pero en caso de divorcios donde ninguno de los dos se ha casado y uno de ellos decide casarse, es esa persona la que justamente inicia con su pecado del adulterio la libertad para el otro. Entonces la idea es,
¿Hay algún tipo de justificativo para que yo me case sin que la otra persona, o mi pareja, mi expareja, haya conocido a otra persona? ¿Hay alguna forma en la cual yo me pueda casar sin que mi pareja haya tenido relaciones sexuales con otra persona? La respuesta es no. No hay. La única posibilidad de volverse a casar es si mi pareja tiene una nueva relación y me consta que tiene relaciones sexuales con esa persona o ya se ha casado. En ese caso sí uno queda libre para volverse a casar. Pero en matrimonios, cosas que uno escucha de, bueno, me he divorciado y mi esposa no se ha vuelto a casar más, pero ahora yo soy cristiano y creo que tengo derecho a reiniciar o a retomar o a renovar o a mejorar, digamos, mi vida en ese sentido, quiero casarme con otra persona, una hermanita. Ese es un gravísimo error porque estarían adulterando. Y hay pastores que por desconocer las escrituras, por tratar de quedar bien con el hermanito que diezma muy bien, entonces agarramos y los casamos. Y ese es un gravísimo error, es un gravísimo error, porque estamos en ignorancia empujando a la gente a que entre en adulterio, y más que ayudarles a que sean de bendición en su matrimonio, lo que estamos haciendo es iniciar un proceso de adulterio o un matrimonio que no tiene validez ante los ojos del Señor, más que simplemente pecado. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de conceptos, y a eso va justamente el programa de hoy, el hecho de entender qué es realmente el matrimonio. ¿Realmente el matrimonio es que alguien oficie una ceremonia? La respuesta es no. La respuesta es no, en absoluto. Es como que imaginémonos la historia de dos jóvenes que son cristianos que se accidenta el avión y se pierden en una isla desierta. Y ellos empiezan a sentir algo uno por el otro. Hasta que los rescaten, hasta que alguien les oficie el matrimonio, ¿tienen que quedarse separados los dos? La respuesta es no. Si ambos se aman y pueden formar una familia en ese momento, pues ante los ojos de Dios ya están casados. No tienen ningún tipo de pecado el hecho de que ambos se hayan unido. Pero a diferencia de hoy en día, que teniendo las posibilidades de tener un entorno eclesial que nos apoye, que nos indique de las escrituras y que podamos hacer lo que es correcto, hoy en día estamos caminando conforme al mundo. Este caso que les contaba de la isla, de que una pareja se pierde, es casi imposible, es decir, es un caso en millones. Y la mayor parte de la gente que está siendo parte de la iglesia cree que con encubrir sus hechos y tener relaciones sexuales está haciendo lo que es correcto o está pecando mínimamente, y ese es un gravísimo error. Ese es un gravísimo error. Todo aquel que tal vez en su vida previa al cristianismo ha tenido relaciones con alguna persona tendría que pensar ¿qué debo de hacer? La respuesta es: deberíamos de observar qué es lo que dicen las escrituras. El único motivo de divorcio, es decir, como para que uno quede libre para casarse con otra persona, es que esa pareja o muera o le sorprendamos en adulterio. Pero nos tiene que constar, no puede ser una suposición nada más, nos tiene que constar que esa persona ha tenido relaciones sexuales con otra persona, y recién quedaríamos libres para podernos casar. O ocurren casos también en el que se juzga a la gente de manera libre, sin entender realmente el contexto de la palabra del Señor. Por ejemplo, existe una persona, un hermanito que enviudó hace unos meses, y a los 5 meses, 3 meses decide casarse con otra persona, y toda la iglesia anda protestando y chismorreando si realmente qué mal que haga. No tenemos en absoluto nada que decir al respecto. ¿Por qué? Porque esa persona queda libre como para casarse con otra persona. Nosotros no somos Dios para juzgar fuera de la normativa del Señor, en absoluto. Las escrituras no dicen nada al respecto. Así que si una persona que ha quedado viuda decide casarse, pues bienvenido, bienvenido. Es la forma correcta de actuar ante los ojos de Dios. No está cometiendo ningún tipo de pecado. Entonces hay que tener mucho cuidado a la luz de las escrituras de cómo observamos nuestro entorno y cómo juzgamos a la luz de las escrituras, ¿no? Por supuesto, este es un tema, sí sirve mucho respecto a lo que vamos a dar un paso adelante aquellos que son solteros. Estamos hablando hoy a propósito del tema, el noviazgo, ¿no? Y por supuesto, la pregunta suena a demanda, Alejandro. ¿Qué hace la iglesia ahora? En este caso el llamado es a muchos ancianos y líderes, pastores de la iglesia, ¿no? El hecho de revisen lo que dicen las escrituras y reformulen el concepto que tienen de matrimonio para justamente enseñar a los jóvenes lo que es correcto, y así se previene el hecho de que se inicie una cadena de adulterios sin necesidad de que haya una ceremonia que los case. Es decir, hay
una serie de adulterios que están ocurriendo en los grupos de jóvenes, en la iglesia en general, adultos solteros que están teniendo sin necesidad de casarse y que nadie sabe y que nadie se entera realmente de lo que se está haciendo dentro de la iglesia. Algo importante es, notemos que el título del día de hoy es Casado sin saberlo. Eso ya lo hemos disipado, es decir, puede que yo esté enamorando con alguien y al solo hecho de tener relaciones sexuales termino casado. Según yo, simplemente es mi chica o mi novia y nada más, pero a la luz de las escrituras estoy casado. ¿Qué de la otra parte? Noviazgos que no son. Realmente eso es lo que está ocurriendo. Hay gente que cree que está de novio cuando en realidad ya están casados como tal. ¿Existe realmente el término novios o chico, chica, pololo, polola, etcétera, etcétera, etcétera? En las escrituras la respuesta es no. Debiera de existir en la iglesia la recomendación es que no. ¿Por qué? Porque justamente este jueguito de tener chico, chica o novio, novia en el mundo se hace justamente para esquivar el matrimonio y tener contacto físico como en el matrimonio sin necesidad de ningún tipo de obligatoriedad ni legal, ni social, ni nada. Lo que hay que hacer es en la iglesia explicarles, realmente si alguien desea estar con una persona, debiera de conocerla como su hermana, como amiga. Cuando digo hermana me refiero en el sentido del trabajo y la labor que hacen las cosas del Señor, no me refiero en el sentido de tenerla como una pariente necesariamente, no, sino en el sentido de conocerla como amiga, como co-sierva del Señor, para realmente entender si es la persona que uno está buscando como pareja. En el momento en que decidan y el sentimiento sea mutuo, pues tengan las cosas claras para ir en dirección al matrimonio y no que sea solamente un prueba-error para ver si realmente funciona esta relación de pareja, que hoy en día está ocurriendo así, ¿no? Tienen pareja un día, bueno, no se llevan muy bien, terminan, van con otro y en ese proceso es que justamente ocurre todo este tipo de relaciones sexuales que terminan siendo que terminan convirtiendo en adulterio dentro de la iglesia. Y muchas de estas personas están sirviendo en diferentes ministerios dentro de la iglesia, contaminando a otros con ese tipo de conceptos. Y ese es el error. Entonces la idea es, todo lo que estamos estudiando ahora es justamente para prevenir dentro de la iglesia que no haya esta cadena de adulterios, La idea es, piensen, en la iglesia no debiera de haber chicos, chicas, ni novios ni novias. Algunos que me están escuchando deben decir, bueno, yo conozco al pastor Alejandro y él tuvo chicas, tuvo su novia. Sí, porque nadie nace con entendimiento, con un disco en la cabeza del entendimiento de las escrituras. Pero en el proceso mismo del entendimiento de las escrituras uno llega a entender de que realmente esto estaba mal y me ponía a mí en peligro. Y me ponía a mí realmente en peligro. Gracias a Dios que al entendimiento de las escrituras uno puede hacer lo que es correcto y terminar justamente en un matrimonio sano. Y ese es el objetivo que debiera de haber dentro de la iglesia, el hecho de entender qué es lo que debo de hacer. Si estoy en algún aprieto, en el sentido de que ya me he dado cuenta que estoy casado con alguien, ¿qué debiera de hacer en estos casos? No, yo no les voy a dar la solución al problema, simplemente les voy a dar una pista de lo que dice el Señor. La única forma de quedar separado de alguien es sorprender el adulterio o saber que ha adulterado mi pareja o que haya muerto para quedar libre. Más nada. Ya usted verá qué es lo que va a hacer al respecto para entender si realmente puede librarse o está libre o no de algún tipo de relación que tuvo antes. Pero eso es lo que dice la palabra del Señor. Eso es lo que deberíamos de enseñar a nuestros jóvenes para que no caigan en este tipo de engaño del mundo al cual nosotros de manera libre les estamos impulsando. Otro detalle que en este momento se me viene a la mente, querido Fernando, es el hecho de en las iglesias somos los primeros en motivar el matrimonio. Como si todos debiéramos de casarnos obligatoriamente, cuando las escrituras dicen de manera clara que hay una recomendación de parte de Pablo que es mejor estar soltero. Todavía recuerdo cuando algunas hermanas se me acercaban y me decían, Alejandrito, estoy orando por ti, por una pareja, cuando yo no tenía la más mínima expectativa de quererme casar. No expectativa en el sentido de que no había personas con quienes podía tener una relación de pareja, sino en el sentido de que mi corazón no tenía en absoluto la más mínima preocupación de iniciar un matrimonio o una relación de pareja, en absoluto. Entonces, ¿qué hacemos? No motivemos a los jóvenes haciéndonos a los cupidos, ya sea desde el pastor terminando con el ujiero, quien sea, hacernos a los cupidos de querer relacionar parejas, porque lo que estamos logrando es lastimar parejas y provocar que estas parejas, al estilo prueba y error, tengan un tiempo juntos, probablemente pequen y después se inicia una cadena de adulterio dentro de la iglesia que nos va a traer consecuencias severas dentro de la iglesia. La idea es
entendamos lo que dice primero la palabra del Señor para hacer lo que es correcto a la luz de las Escrituras y evitarnos justamente una serie de problemas. No estamos prohibiendo que se casen en absoluto, simplemente hay que dejar que las cosas ocurran como deben de ocurrir y nada más, no motivar a que la gente se ande casando en la iglesia. Parece más bien que solamente faltaría que nosotros iniciemos una especie de bono Juana Zurduy o algo por el estilo en la iglesia para que la gente empiece a enamorar y se case. Es absoluto, es absurdo, mejor dicho. Traten de no motivar este tipo de cosas si no entendemos lo que dice la palabra del Señor. Vamos a ser prácticos y concretos, Alejandro. Yo soy un joven como cualquier otro cristiano en la iglesia. Me casé ilegalmente. No en el sentido de la ceremonia, sino sin saberlo ya estoy casado con mi pareja, mi enamorada, mi chica, porque tuve contacto íntimo. Ok, ¿qué queda ahora por hacer? Dice, no, es que ahí está, ¿no? El asunto social, la idiosincrasia, el argumento secular que gobierna aún en la iglesia. No, esta chica no te conviene, esta chica sí te conviene, pero ¿cómo con ella? Pero ¿cómo con él? En todo caso, vamos a levantar la bandera del principio bíblico que si te uniste a ella es virtualmente tu esposa. Exacto. Deberías primero dejar de hacer eso, seguir practicando, mancillando el cuerpo de ambos, y segundo, esperar el tiempo para formalizar. Entonces, ¿la lógica viene con ese sentido o no? ¿O qué es lo que debemos hacer como jóvenes? La idea es que al saber que ya están casados, simple y llanamente en coherencia a lo que ya saben en la situación en la que se encuentran, en el estado en el que se encuentran, simple y llanamente debieran de una de dos: o vivir juntos, porque la ley igual de todas formas a las personas que conviven juntos determinado tiempo ya los consideran como matrimonio. Eso en el ámbito de la Constitución política está bien claro. No puede ser que el mundo sea más justo que en la iglesia. Hay gente que está conviviendo siendo cristianos y creen que no están casados todavía, cuando el Estado dice otra cosa, ¿no? A la luz de las Escrituras ya son un matrimonio. Lo que deberían de hacer es o hacer una ceremonia para publicar, para anunciar a la iglesia que ellos ya son un matrimonio, para anunciar a aquellos que no conocen de las Escrituras que ellos ya son un matrimonio, porque la gente, el mundo, no va a comprender el asunto de lo que dice la palabra del Señor. La idea sería, hagan una ceremonia, cásense ante los ojos de todos, porque después de todo la ceremonia es eso, es un acto donde anunciamos a todos que nos estamos uniendo y que nadie más tiene acceso a ninguno de los dos que están formando este matrimonio. Ese es el sentido. O directamente pueden vivir juntos. Obviamente ante la iglesia va a ser todo un bochorno que hayan dos personas que vivan juntos sin haber hecho la ceremonia. Si es tan importante eso, cásense, hagan una ceremonia y publiquen a la gente que realmente ya son un matrimonio. Pero el hecho de querer tapar las cosas, alargar el tiempo, lo único que provoca es ponerse en riesgo. ¿En riesgo de qué? En el riesgo de que alguno de ellos sea engañado por Satanás y diga, bueno, no me importa si realmente en la luz de las Escrituras o no estoy casado con él, lo único que quiero es separarme de él y no hay nada que me detenga. Y chao. Y después se generan personas lastimadas y personas que están atadas a otra persona y no saben cómo desligarse de ellos ante los ojos del Señor. Entonces la idea es, si ya tuviste relaciones sexuales con tu pareja, cásate. Cásate referido en el sentido de haz una ceremonia para publicar a todos que te estás uniendo con esa persona. Aunque en tu corazón sepas, y Dios también lo sepa, que tú ya estás casado por el solo hecho de haber tenido relaciones sexuales con tu pareja. Entonces la forma correcta es esa. Pero querer encubrir el asunto, querer tapar las cosas, alargar la relación, terminar y querer tener una relación ya desde ahora correcta con otra persona, es simple y llanamente entrar en un círculo vicioso de adulterio. Me pongo en el lugar de un padre de familia, una madre de familia que dice, ok, ya ellos han hecho lo que han hecho. Y si quiero agradar al Señor obedeciendo con este principio bíblico, pero ellos son menores, son jóvenes, no saben nada de la vida, son inmaduros. ¿Qué es lo que sucede en este caso? En realidad, inmaduro yo consideraría el hecho de que, bueno, si son dos niños, ¿qué pasa, digamos? Pero las relaciones sexuales comúnmente ocurren en personas que ya son adolescentes, que ya tienen un desarrollo hormonal que los ha llevado justamente a eso. Entonces, en esos casos, las Escrituras no dicen que una persona a partir de cierta edad está listo para casarse o no. Es más, la diferencia de edades o la edad para que una persona se case es bastante fuerte,
a la luz de las escrituras. Para nuestro tiempo es bastante fuerte. Consideramos que María probablemente se haya casado a los 14 años con un hombre de 36, 35 años como José. Es por eso que para el Nuevo Testamento José no aparece, porque ya había muerto justamente por la edad que tenía, y María se queda hasta después de la muerte del Señor Jesús porque era joven. Perdón, tengo datos de que en ese tiempo María bordeaba los 16 años, Alejandro. En realidad es un estimado porque no hay un certificado que diga José y María se casaron a tal edad. Claro, es un sí. estimado por las costumbres judías que se tenían en ese entonces. Así que pensar entre 14, 15, 16, de todas formas, a la luz de lo que hoy en día estamos pasando, es bastante precoz. Hace poco nomás me enteraba que en países de Centroamérica la edad promedio de matrimonio es los 12 años. Estoy hablándote de Ecuador y otros países de la región, que la edad de casarse es los 12 años, porque a esa edad ya se encuentran plenamente desarrolladas las mujeres y los hombres también, justamente por el clima, el contexto, etcétera, etcétera. Así que depende mucho de la cultura el hecho de la edad como tal. Pero si ya hay una pareja que por más joven que sea, ya han tenido relaciones sexuales, hay que hacerles entender la responsabilidad que tienen y la responsabilidad que deben de asumir como tal. En ese momento querer poner paños fríos al problema es absurdo. Lo que se debiera de hacer es prevenir esto con una buena enseñanza de las escrituras dentro de la iglesia. Seguir pensando que fornicación es solamente las relaciones sexuales entre solteros es un absurdo, porque a la luz de las escrituras notamos que eso es un matrimonio como tal. Y vamos a comprobarlo en una explicación bastante detallada del apóstol Pablo. Vamos a irnos a 1 de Corintios capítulo 6. 1 de Corintios capítulo 6, versículo 16 en adelante. 1 de Corintios capítulo 6, versículo 16. Y escuchen con mucho cuidado, hermanos. Dice así: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque no dice la escritura, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Nadie va a un prostíbulo a meterse con una ramera y hace una ceremonia para hacer una sola carne, como dice aquí Pablo. Es decir, no hay ningún tipo de ceremonia que me una en matrimonio con una ramera. Pablo dice que el solo hecho de tener contacto sexual con una ramera ya me hace uno con ella. Pablo también entendía que el matrimonio tiene que ver con la relación sexual. En ningún momento dice que tiene que haber algún tipo de ceremonia que legalice el matrimonio como tal. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Entendamos de una buena vez que el hecho del solo contacto sexual ya es matrimonio, ya es un matrimonio. Por eso Pablo recomienda a los cristianos de Corinto que no frecuenten prostíbulos, porque el hecho de frecuentar un prostíbulo, por más que yo sea viudo, como pretendía ser Judá y terminó casándose con su nuera, el solo hecho de pretender una prostituta creyendo de que yo soy viudo y bueno, estoy soltero, puedo tener relaciones con quien sea, es un gravísimo error, es un gravísimo error. ¿Por qué? Porque no puede ser que el templo de Baal se una al templo del Señor, es lo que nos explica Pablo en el contexto. Así que Pablo entiende de manera clara que las relaciones sexuales nos unen en una sola carne, es decir, matrimonio, al solo hecho de tener una relación sexual. Voy a volver a leer el versículo bajo el contexto, vamos a leer desde el versículo 15 en adelante para entender lo que está diciendo Pablo. Dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Lo que dice las Escrituras de serán una sola carne. Porque no dice la Escritura, los dos serán una sola carne, lo que hemos leído en Génesis 2:24. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Así que, otra vez, entendamos que a la luz de las Escrituras, ante los ojos del Señor, el solo hecho de tener relaciones sexuales ya nos casa con una persona. En este caso, es absurdo pensar que Pablo está siquiera concibiendo que alguien va a frecuentar una ramera y de pronto inicia una ceremonia para hacer una sola carne con ella. En absoluto. Y todo el contexto nos muestra que el solo hecho de la relación sexual nos casa.
Esto deberíamos entenderlo dentro de la iglesia en general, para que no cometamos la serie de cosas que uno termina enterándose dentro de las iglesias y aún creemos que somos una iglesia santa, pura y de buena doctrina, cuando en realidad nuestros jóvenes están haciendo lo que sea, o muchos de nuestros ancianos y autoridades han pasado por lo mismo y no tienen el más mínimo remordimiento en la cabeza de lo que están haciendo. Recordemos que todo tipo de pecado en los creyentes nubla la vista y el entendimiento en cuanto a la palabra del Señor. De ahí la cantidad de atrocidades doctrinales que están apareciendo en diferentes lugares. Cosas que uno ni siquiera se imaginaba, entendimiento o supuesta interpretación de las Escrituras, pero que no tienen ni pies ni cabeza. Porque probablemente por detrás haya un cúmulo de pecados por justamente desconocer la palabra del Señor. Y así nos evitaríamos también el hecho de que mucha gente, en vez de criticar y señalar y acusar, sea capaz de ayudar a aquellos que sin saberlo se casaron y guiarles de manera correcta a que lo que comenzó simplemente como algo pasional termine siendo algo correcto, como una buena familia instituida a la luz de las Escrituras. Esa es la forma en la cual debiéramos de actuar dentro de la iglesia y no simplemente levantar el dedo y señalar de manera indiscriminada. O sea, necesitamos dar hincapié a lo que quedó pendiente en la anterior media hora. Hablamos del principio y lo ponemos como una cosa establecida. Tu jovencito, tu jovencita, en tu iglesia, porque estamos hablando en contexto de la iglesia del Señor, has tenido relaciones sexuales y, por supuesto, uno que otro, no importa las circunstancias, estás consciente de eso. La palabra dice, y por supuesto, estamos hablando de que esto es una unión en el Señor. Un cuerpo se une, son una sola carne. Ok, estamos estableciendo eso. Queremos agradar al Señor. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir ahora en ese estado, querido Alejandro? Porque hay consecuencias, porque son faltas de entendimiento, sí, pero no son consecuencias. En sí, la unión no provoca ninguna reacción en ese instante, sino después. Tenemos que hablar después de eso, qué sucede, cuáles son las consecuencias en la juventud, en la gente, en la señorita, en el joven que ha entrado en este terreno peligroso con pleno desconocimiento de las implicancias espirituales, morales, emocionales que tienen una pareja que ya vive como si fuera casada. Sí, las consecuencias tienen que ver con, en primer lugar, al desconocer las Escrituras, considerar que las relaciones sexuales son simplemente como una especie de beso, es decir, disminuyen tanto las relaciones sexuales que para ellos es como darse un beso y nada más. Y ese es un gravísimo error, porque reducimos la importancia de lo que Dios ha hecho en cuanto a nuestro cuerpo, en cuanto a la relación y lo que el Señor considera como un matrimonio como tal, y devaluamos el matrimonio verdadero. Lo devaluamos a tal punto de que no tiene ningún sentido. Una vez escuché de una persona que me decía, el matrimonio simplemente es un contrato donde ambos firman el mismo para tener relaciones de manera legal, relaciones sexuales de manera legal. Y eso es la forma más atroz de ver el matrimonio. Es una forma totalmente desilusionada, triste, desmejorada de lo que realmente es el matrimonio. El matrimonio es maravilloso, es hermoso, es hermoso. Pero el matrimonio como tal, a la luz de las Escrituras, el matrimonio que hoy en día se está practicando en la sociedad, lo que está trayendo es un montón de ceguera, de contaminación, de corrupción al máximo. Es decir, al hecho de tener relaciones sexuales con uno, con otro, lo que estoy haciendo es justamente enceguecerme yo mismo y enceguecer a otros, es contaminarnos unos a otros, y no solamente en el sentido biológico, porque muchas de las enfermedades que hoy en día están corriendo por el mundo como pandemias son justamente producto de este tipo de relaciones. Gente que cree que por el solo uso de un condón está evitándose la enfermedad del SIDA sin darse cuenta de lo que ocurre con el papiloma humano. Es decir, las enfermedades de cáncer de útero que hoy en día están ocurriendo son justamente por el hecho de haber tenido relaciones promiscuas con uno, con otro, etcétera. Gente que cree que por tener relaciones sexuales no está pasando absolutamente nada en su cuerpo y se están dañando. Y las consecuencias las ven a futuro, a lo largo de su vida empiezan a notar una serie de consecuencias. Hombres que creen que, bueno, como son hombres pueden tener relaciones sexuales con una y con otra y sin darse cuenta lo que están haciendo es matar a su esposa.
porque la contaminan de una serie de enfermedades que producen justamente la cantidad de enfermedades que hoy en día conocemos y que están adoleciendo muchas de nuestras mujeres en el país y en el mundo. Entonces, hay una serie de consecuencias. Al hecho de conocer una mujer que es tan promiscua, nos contaminamos también de la manera de pensar de esa persona, y eso es lo que arrastramos y contaminamos también y contagiamos a nuestros hijos, la manera de pensar en cuanto al aspecto biológico, también en cuanto a enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Y las consecuencias las pagamos nosotros, todos, porque la sociedad en sí es todo un ecosistema como tal. Bueno, en todo caso, solamente nos resta, Alejandro, poner los acápites para poder desarrollar un criterio más firme en algunas personas que quizá ya están conmovidas. Tenemos mensajes y nos llegan y agradecemos esos mensajes también. El tema está súper interesante, pero también comprometedor para muchas personas que nos están escuchando. De antemano, gracias por su sintonía. Es lo que queríamos, Alejandro, que la gente participe, y estamos recibiendo las preguntas. No sé, creo que llegó una llamada con algún contexto de Mateo, pero bueno, más adelante lo estaremos respondiendo. Quiero que podamos enfatizar, Alejandro, esto que quedó un poquito en el tintero, por así decirlo. Ok, ya estamos descubriendo de que la pareja, el jovencito y la jovencita, se agradan y están casados a los ojos de Dios, según las Escrituras. Muy bien, ok, fabuloso. Tengo la bandera espiritual, tengo la bandera, aunque no debería hacerlo porque estamos casados, y te sirve un argumento para no separarnos. Pero ¿qué hay con aquellas parejas en sí, llamadas parejas, porque en algún momento tuvieron un desliz, cayeron, pero una de ellos no agrada del otro? Y por supuesto se siente obligada por este principio también. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo podemos salir de este problema que parece planteado de una buena forma, pero no tiene una explicación que quizás podamos resolver a la luz de la palabra? Bien, la palabra del Señor en Corintios dice que aquellos que no pueden vivir en paz pueden separarse, pero el término en Corintios que se usa es separarse, no divorciarse. Separarse significa que ambos vivan en diferentes lugares para no tener conflictos, pero ante los ojos del Señor siguen casados. Lo único que les quedaría es vivir separados sin tener relaciones con nadie, ningún tipo de relación, y vivir de esa manera hasta que alguno de ellos muera o alguno de ellos tal vez adultere. Esa es la única figura que hay en las Escrituras. Más allá de eso, sería un error recomendar algo porque las Escrituras están demasiado claras al respecto. Entonces es lo que dice la palabra del Señor. Aquellos que no puedan vivir en paz pueden separarse en ese sentido. Pero no hay forma en la cual ellos puedan resolver, a no ser que sea por tener claro que la pareja adulteró o porque murió, la libertad para poder casarse con otra persona. Nos llegaba un mensaje y nos preguntaban, bueno, yo estoy viviendo hace mucho tiempo separado de mi pareja, y esa persona ya tiene, o mi expareja tiene una nueva relación, y incluso los vecinos me están contando que su nueva pareja sale incluso de su casa, etcétera, etcétera. Esos datos no son muy confiables, porque justamente no necesariamente implica que hayan tenido una relación sexual. La forma más correcta o la forma más indicada para poder resolver este asunto sería: sean honestos y hablen con su expareja y pregunten, ¿tú has tenido relaciones sexuales? Y ser honestos, es decir, bueno, tengo un peso en mi corazón en el sentido espiritual y quiero saber si tú tuviste relaciones sexuales, sin temor al tipo de respuesta o a la actitud que tengan, y hablar de manera clara. O buscar a la nueva pareja o tener testigos que les conste realmente que han tenido relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque eso les da, más que todo, más que una excusa para casarse, lo que les da es la libertad en el corazón de saber que lo que están haciendo al iniciar una nueva relación de pareja, que es algo correcto ante los ojos del Señor. El hecho de simplemente desear casarme con otra persona porque algún vecino o alguna vendedora me ha dicho de que le han visto salir de la casa, no me asegura absolutamente nada. Es más, el texto original, ya sea de Mateo en hebreo, no se nota mucho esto en griego, pero en el Antiguo Testamento también se nota que se refiere a alguien que le consta como testigo lo que está ocurriendo. Es decir, tendríamos que ser testigos directos.
no necesariamente de sorprenderles en el acto mismo del adulterio, sino en el hecho de considerar o tener o recibir el testimonio de esa expareja de que realmente tuvo otras relaciones sexuales o tuvo o tiene otra pareja. Es la forma más correcta de salvar este tipo de problemas para iniciar una nueva relación con la libertad y la tranquilidad moral, espiritual, de que realmente está haciendo lo que es correcto y no que probablemente le han mentido a uno o los vecinos realmente no le han visto a esa persona. Es mejor tener las cosas claras. La palabra de Dios, cuando habla de testigo, de testimonio, está hablando de alguien que le consta realmente eso. Y alguien que los vea salir de una casa no necesariamente es un referente o un testimonio valedero pleno, ¿no? Como para que una persona quede realmente segura de que está libre para iniciar una nueva relación. Una persona nos mandó una pregunta también basada en Mateo 5:28. Vamos a leer lo que dice Mateo 5:28. Dice así: pero yo os digo, vamos a leer desde el 27, dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Amén. Este versículo, por si acaso, está referido a aquellos que miran con codicia, es decir, se refiere a aquellos que miran a una mujer y en sus mentes, en sus corazones, están codiciando, o se imaginan o desean a esa mujer en un acto sexual con la persona que está codiciando. Hay una diferencia entre mirar a una mujer y codiciarla, en el sentido de realmente desear tener relaciones sexuales o imaginarse tener relaciones sexuales con esa persona, a diferencia de alguien que mira a una mujer y nota que es bonita o linda, sin necesidad de estar pensando tal vez en relaciones sexuales o algo. Si no, andaríamos todos, no sé, con parches en los ojos para no mirar a nadie. Y hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, porque a veces juzgamos a otras personas simplemente porque están mirando a alguien. Y no necesariamente se refiere al hecho de codiciarle en su corazón. Con eso no estoy dando ningún tipo de licencia para que anden mirando a la gente, en absoluto. Lo que tiene que haber es una conciencia de cada uno de nosotros como cristianos de saber con qué corazón estoy mirando a una mujer. Si es con un corazón de codiciarla sexualmente, pues estoy adulterando si estoy casado. Y eso tiene que quedar claro también. Ahora, alrededor de este versículo hay un montón de preguntas más que yo no las voy a hacer porque voy a poner en conflicto a muchos más, pero específicamente de lo que está hablando en cuanto a adulterio tiene que ver con alguien, un hombre o una mujer que mira a otra persona con el deseo o imaginándose o deseando tener, mejor dicho, relaciones sexuales con esa persona. Ahí es cuando una persona adultera en su corazón, y eso es igual de peligroso. Ahora alguien me dirá, ¿y cómo se resuelve el asunto de si mi esposo le sorprendo viendo a una mujer con codicia a otra mujer? Eso no se puede saber. El único que conoce el corazón de una persona es Dios, el único. Que alguien te sorprenda mirando a otra persona y presuma que estás mirándola con codicia, eso es una definición propia, pero no necesariamente implica que sea verdad. Lo que hay que tener cuidado es que no se puede usar eso como motivo para decir que tengo claras excusas para divorciarme de alguien, en absoluto, porque el único que conoce eso es el corazón de esa persona, es Dios. Lo que las Escrituras está hablando es de un adulterio en el sentido físico, porque recuerden que la única forma de separar una sola carne, es decir, dos personas que se han unido en matrimonio, una sola carne, es sorprendiendo el acto físico o teniendo testigos del mismo. Pero en el ámbito espiritual, el hecho de tener ese adulterio es considerado ante los ojos del Señor. Es decir, no se puede usar como pretexto para divorciarse de alguien como tal, porque no somos Dios para conocer el corazón de las personas. El propósito de este espacio, en este caso, el tema de esta noche es justamente el noviazgo, casados sin saberlo y noviazgos que no son. Alejandro, tenemos que ser concretos en 2 puntos. Hemos enfatizado y puesto como un principio espiritual de que una persona joven y soltero, porque estamos hablando de enamorados, novios, entre comillas, con el convencionalismo actual que se maneja en nuestro medio, comete pecado sexual, en este caso tienen relaciones sexuales ilícitas en ese sentido, y la Biblia los ve como pareja, como tu esposa. Esa es la idea del matrimonio según la Biblia. Toda mujer que tú tomas sexualmente se convertiría en tu pareja. En todo caso, ya asumimos ese principio. Hay parejas, hay jovencitos y señoritas que nos están escuchando.
¿Qué queda por hacer? Nos queda 2 caminos, 3 caminos. ¿Cuáles son los elementos que tenemos que hacer para agradar al Señor en obediencia una vez que hemos entendido este principio en el corazón? En primer lugar, reconocer en la iglesia que no hay enamoramiento, chico-chica o noviazgo. Simple y llanamente hay el hecho de conocernos unos a otros como siervos, cosiervos del Señor. Y si nace en nosotros el deseo de querer compartir nuestra vida con otra persona a quien notamos que es una persona que nos es grata al corazón, pues ser claros y acercarnos con la intención de querer dar a conocer nuestros sentimientos, pero apuntando al matrimonio como tal. El hecho de hablar de novios, novias, parejas, enamorados, etcétera, es un gravísimo error, porque eso viene de un concepto netamente secular, un concepto mundano que no es otra cosa más que simplemente un pretexto para tener contacto físico, sexual, como si estuvieran casados, cuando en realidad según ellos no lo son. Y ese es el problema que ocurre hoy en día. Así que hay que tener cuidado de lo que enseñamos dentro de la iglesia, aclarar esto a nuestros jóvenes. Y digo jóvenes no porque sean necesariamente los únicos metepatas dentro de la iglesia, porque tenemos adultos que actúan con un corazón de adolescente también, por más que tengan 50 años, y esto va dirigido en realidad a toda la iglesia, porque el concepto en sí nos ayuda a que las cosas queden claras para todos en general. Otro aspecto es el hecho del matrimonio como tal. Mientras no tengamos claro que la relación sexual ya implica el matrimonio como tal, pues vamos a seguir teniendo las cosas nubladas dentro de la iglesia, y va a haber un montón de cosas que se van a seguir escondiendo. Nos llega un mensaje, nos dice: ¿cuánto tiempo debe uno noviar? Porque me dijeron que debería ser 2 años y uno ya tiene que casarse para no entrar en tentación. ¿Es cierto? No, en absoluto. Eso de poner normas de que tienen que enamorar durante 2 años, esa es mentalidad farisaica. Lo digo claro porque es justamente lo mismo que se inventaron para la época de María y de José, de que tienen que casarse ceremonialmente y después tienen que vivir 1 año separados. No tiene ningún sentido. Entonces, y de ahí hacen juicios de valor sobre la naturaleza de la gestación, de la concepción, mejor dicho, del Señor Jesús, que después se lo dicen al Señor Jesús, y el Señor Jesús obviamente lo pasa por alto porque es una acusación sin sentido que le hacen al Señor en el Evangelio de Juan. Así que eso de 2 años enamorar y después casarse obligatoriamente no tiene ningún sentido. Es una idea para querer cuidar a los jóvenes. Sí, es un esfuerzo, pero es un esfuerzo mundano, un esfuerzo de carne, un esfuerzo de hombre. A la luz de las Escrituras, la forma correcta de llegar al matrimonio es: conozco a alguien, conozco que es una persona que ama al Señor, es una persona a quien yo he llegado a amar por la forma en la cual se relaciona con el Señor y otros aspectos más, pues doy a conocer mis sentimientos con perspectiva al matrimonio. Es decir, le doy a conocer que realmente estoy enamorado de esa persona y le propongo el matrimonio. Y al proponer el matrimonio tengo que hablar con sus papás, etcétera, etcétera, para llegar justamente al matrimonio. Y no hay nada más hermoso que iniciar un matrimonio conociéndose ambos y no teniendo todo un bagaje de relaciones por detrás que lo único que hacen es contaminar la relación de pareja, y lo único que trae son problemas y pleitos, porque muchas de las personas terminan comparando a sus exparejas con la persona con la que se casó, y ese es un gravísimo error, y lo único que trae es contaminación. Nos llega otra pregunta, y es una pregunta muy interesante. Dice, mi pregunta es: ¿y cuando una persona es violada y no sabes nada de esa persona, debes buscarlo? Muy buena pregunta. En realidad, las Escrituras no mencionan como un matrimonio la violación como tal. Es más, cuando es violación, la persona que ha violado debiera de morir a la luz de las Escrituras, para que la persona que ha sido violada quede totalmente libre de cualquier tipo de relación. Es decir, ahora en el Nuevo Testamento, para el cristiano, la violación como tal no cuenta como matrimonio, porque eso es una actitud violenta hacia otra, no es una relación realmente honesta, es un abuso que se ha cometido. Entonces, todos aquellos que han pasado por una situación de este tipo, no se sientan con el peso de decir: ahora estoy casado con alguien que sabe Dios quién será. Si hay algún tipo de fruto de algún niño por causa de esta violación, ellos no tienen la culpa.
eso tenemos que ser claros. Ante los ojos de Dios ese niño no tiene en absoluto la culpa, pero tampoco están ligados a esa persona ni cuenta tampoco como adulterio, porque en realidad esa persona debiera de estar muerta. Y no lo digo por querer sobrepasar a la ley del Estado, lo digo por lo que dice las Escrituras, ¿no es cierto? Un dato que nos da la palabra del Señor es: cuando una mujer, dice eso la ley en el Antiguo Testamento, estaba siendo violada, tendría que haber gritado y expresar realmente desesperación para evitar el asunto. Si alguien acusa a un hombre de violación cuando en realidad esa persona estaba consintiendo la relación de pareja, eso es otra injusticia, eso es otra abominación que se está cometiendo, pero en este caso por parte de la mujer. Así que hay que tener mucho cuidado al respecto, y muy buena pregunta. Y me voy a poner en primera persona, en el papel de un joven, de una señorita, ¿sí? De una señorita que tiene el corazón dolido por esta verdad. ¿Por qué dolido? Porque reconoce lo grave de su situación. Pero de pronto el Señor en este instante quiere y pone en el corazón de esta persona, de este joven, de esta señorita, agradarle a Dios. Yo sí realmente a partir de hoy quiero agradarle a Dios con mi cuerpo, con mis actitudes, quizás con la pareja que tengo ahora. Entonces nos queda todo. Ahora creo que corresponde el llevar el corazón de aquellas personas que estén escuchando hoy, tanto de un joven, de una señorita, que proponerse más adelante ahora. ¿Qué nos proponemos? Quizá podamos orar por ellos ahora y proponernos agradar al Señor. ¿Cuáles son los pasos que yo quiero hacer? Sí quiero agradar al Señor, sí quiero obedecerle, pero ya no quiero pecar. Y por supuesto, es una convicción real en algunos jóvenes que están escuchando hoy. La recomendación a ellos es busquen la forma de resolver el asunto si es que es su primera pareja, si es que ya se han dado cuenta que están casados a la luz de las Escrituras, pues deben de buscar la forma para propiciar el matrimonio referido a la ceremonia para que todos sepan que ambos ya son una sola pareja. Es la única forma en la cual se puede resolver esto. La única forma en la cual se puede agradar al Señor es dejando las cosas claras ante la gente, porque esto ya está claro ante los ojos del Señor, para que no les lleve a otro tipo de pecados. Me refiero a otro tipo de pecados en el sentido de que en algún momento ellos se separen por cualquier motivo y después terminen en una cadena de adulterio que hoy en día está ocurriendo en muchos lugares. Ese es el mayor temor que debe de haber en el corazón de un joven, el hecho de decir, bueno, he tenido relaciones sexuales, tal vez no tengo trabajo, mis estudios todavía no los he terminado. La forma correcta es intenten propicien cuanto antes el hecho del matrimonio, la ceremonia, para publicar a todos de que ya están casados, para evitar justamente caer en cualquier tipo de problema o conflicto que después va a ser mucho más difícil de resolverlo. Es mejor hablar las cosas de manera clara que poner solamente pañitos húmedos y querer disipar las cosas. Y este tipo de entendimiento de las Escrituras nos da libertad para comprender realmente la responsabilidad que tenemos y también saber si estoy haciendo lo que es correcto o si alguien me está señalando con algo y notar que realmente a la luz de las Escrituras estoy realmente haciendo lo que es bueno ante los ojos del Señor. Y esto me refiero a personas que tal vez han sido señaladas sin entender realmente las Escrituras de que son libres de cualquier tipo de acusación, como algunos ejemplos que di al principio del programa. Así que el objetivo de entender las Escrituras es realmente la libertad de todos aquellos que buscan obedecer al Señor. Como dice la palabra del Señor, todas las cosas ayudan a bien a los que le aman. Y justamente la verdad de las Escrituras es para ayudarnos, para que salgamos de cualquier tipo de conflicto o de mayores pecados que puedan ocurrir o venirnos mucho más adelante. El programa ha sido revelador, ha sido un programa muy, a ver, el término lo buscaremos bien. Es un programa para nuestro corazón, para tu corazón. Tú que nos estás escuchando y nos has complacido también con tu sintonía. Y yo voy a pedir a Alejandro que pueda guiarnos en oración. Y es necesario orar quizás para redimir toda la mentalidad, las actitudes y pensamientos que quizá hoy están a flor de piel en base a lo que se ha expuesto. Este programa busca, así como lo dice el título,
busca poner las escrituras y llevarlos a las escrituras. Usted que nos está escuchando la primera vez, el programa pretende llevarle a usted al conocimiento y a la búsqueda que usted debe hacer de las escrituras en cuanto a la vida cristiana. Esto ha sido Chocolate Caliente, mi despedida. Alejandro, tenemos algo importante que hacer con el corazón de cada joven que escuchó este programa esta noche. Bien, a la vez despedirme de cada uno de ustedes, estimados hermanos, y recordarles que no hay nada más hermoso que conocer la verdad del Señor, que nos da tanto la salida, nos da la luz, nos da la guía para poder salir adelante ante cualquier tipo de conflicto o problemas. Vamos a orar para terminar este tiempo, ya que es el último programa que se tiene a lo largo de este día. Y vamos a pedir al Señor que Él sea realmente luz cada día para con nosotros. Señor Jesús, amado Dios, te agradecemos por la mano extendida que tienes para con cada uno de nosotros, por darnos luz, Señor, en nuestro caminar, por perdonar, Señor, nuestros errores, por ser tú, Señor, la mano misericordiosa que nos guía en amor a lo largo de nuestra vida. Amado Señor, amado Dios, te pedimos que seas tú iluminando cada día aún más sobre cada uno de los aspectos que tenemos en nuestra vida. Te pedimos, Señor, amado Dios, que seas tú hablándonos a través de tu palabra, que como carta, Señor, de amor, la podamos comprender, Señor, que como carta de amor, amado Dios, podamos obedecerla, que como carta de amor, amado Dios, ilumine nuestro caminar, sea, Señor, el lugar de reposo para nuestro corazón, sea, amado Dios, el alimento de cada día, sea, amado Dios, el agua en nuestro tiempo de sed, sea, amado Dios, tu mano poderosa, dándonos el aliento cada día. Bendice, Señor, a cada uno de aquellos, Señor, que han estado escuchando de este programa. Cuídalos, Señor, protégelos, dale sabiduría, dale, Señor, temor a ti, firmeza. Gracias, Señor, por tu misericordia. En tu santo nombre, amado Señor Jesús, te pedimos todo esto, amado Dios. Amén. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el siguiente programa. Hasta la próxima.